Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Univertopías, un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Escúchenos en la UD FM Estéreo los domingos a las 10:30 am y por las redes sociales. América Latina se suba, con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Buenos días para todos nuestros amables oyentes que nos escuchan a través del 90.4 FM La UD y en todas las demás plataformas digitales. Mi nombre es Paula Alejandra Rivera Herrera y los estaré acompañando hoy, domingo 22 de septiembre, en esta nueva emisión 259 de Univertopías, en donde estaremos trabajando en cómo vamos UD. El profesor Jairo Ruiz hará referencia a estos dos hechos: la resolución 058 del 2024 y el proyecto de modificación del acuerdo 07 del 2005 al Consejo Académico. En cápsulas para la memoria, la profesora Olga Castiblanco nos situará en el acta del Consejo Superior de enero del 2006. Y por último, y las reformas universitarias, que la profesora Olga Salcedo nos dará dos reflexiones a partir del artículo 100 del Estatuto Estudiantil, Acuerdo 027 de 1993 del Consejo Superior y el análisis del Acuerdo 02 del 23 de mayo del 2023. Bienvenidos para todos y todas a Univertopías, un espacio que busca contribuir a la construcción de un país más justo y equitativo. En la primera zona musical presentamos al dúo colombiano Ana y Jaime con su canción Mi País, que nos invita a reflexionar sobre nuestra tierra, sus retos y esperanzas. Con un poco de humor y un pañuelo en la mano, vamos a reír de la situación de mi país. Ni grande ni chico es mi país, se habla el español, se come maíz. Así, adivina tú cuál es mi país. Hay 10 policías por cada estudiante y hay un estudiante por 1000 ignorantes. Así, adivina tú cuál es mi país. Con un poco de humor sigue la pista 2. Las señoras de aquí se dividen en dos: las señoras y las que no lo son. Las señoras van a mercar y las que no lo son les venden su pan. Así, adivina tú cuál es mi país. Con un poco de humor sigue la pista 3. Los señores de aquí se dividen en tres: los señores, los apenas señores y usted. Los primeros are living en el barrio de moda. Los segundos habitan casas de clase 2. Y los últimos, los que nunca lo son los que hacen las casas, canciones y cosas para los otros dos. Así, adivina tú cuál es mi país. Y si no adivinas, porque sos así, de seguro somos del mismo país. Pues mi país, 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 es tu país. Somos pueblo, somos alma, somos nido. Somos canto, somos danza, somos río. ¿Cómo vamos, UD? En ¿Cómo vamos, UD? Vamos a hacer referencia a dos hechos. El primero de ellos, la resolución 058 del 2024,
por medio de la cual se reanuda y modifica el cronograma de la convocatoria concurso público de méritos del 2024 para la provisión de cargos en la planta de personal docente de carrera en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, suspendido por la resolución número 052 del 2024 de la Vicerrectoría Académica. Efectivamente, como habíamos mencionado en una sesión anterior, mediante resolución 052 del 2024 se habían suspendido los concursos hasta el 14 de septiembre. A partir de la resolución de la que hablamos, la número 058 del 13 de septiembre de 2024, se levanta tal suspensión y continúa el concurso de docentes con un cronograma modificado de la siguiente manera. Habíamos quedado en el cumplimiento de requisitos habilitantes. El cumplimiento de requisitos habilitantes tenía una etapa de verificación que iba entre el 13 y 31 de julio del 2024, una publicación de resultados entre el 2, que era hasta el 2 de agosto, una serie de reclamaciones por parte de los aspirantes entre el 3 y 8 de agosto del 2024, las respuestas a las reclamaciones, que es donde inicia la modificación, va hasta el 24 de septiembre, es decir, estamos en ese periodo, es la modificación que se hace fundamentalmente, se están entregando las respuestas, queda una semana todavía, publicación del listado de aspirantes que adquieren la cantidad de concursantes se corrió hasta el 4 de octubre del 2024, la calificación de factores de evaluación queda de la siguiente manera: prueba oral, prueba escrita y certificación de dominio o calificación en segunda lengua, con una clasificación que queda publicación de fechas, horarios y temas de pruebas a cargo de la Vicerrectoría, el 7 de octubre del 2024, publicación de resultados por parte de los pares evaluadores al 5 de noviembre del 2024, recursos de reposición que harán los concursantes entre el 6 y el 7 de noviembre del 2024, la respuesta a esos recursos de reposición por parte de los pares con apoyo de la Oficina Asesora de Jurídica 13 de noviembre del 2024, recursos de apelación que harán los concursantes a esos resultados entre el 14 y el 15 de noviembre del 2024, las respuestas a esos recursos de apelación por parte del Consejo Académico a la siguiente instancia, con apoyo de la Oficina Asesora Jurídica, el 26 de noviembre del 2024, publicación de resultados el 28 de noviembre del 2024, calificación por parte de la Vicerrectoría a la hoja de vida, viene el factor de hoja de vida, calificación entre el 29 de noviembre y el 9 de diciembre del 2024, publicación de resultados el 10 de diciembre del 2024, las reclamaciones por parte de los concursantes entre el 11 y el 12 de diciembre del 2024, respuestas a tales reclamaciones por parte de la Vicerrectoría Académica el 19 de diciembre, y viene la finalización del concurso que se desarrolla desde el 20 de diciembre hasta el 3 de febrero del 2025. Ese es el corrimiento que se ha hecho del calendario, la reanudación del concurso, y entonces desde el 14 se reanudan las respuestas a los concursantes. En eso se está en este momento. Eso frente al primer tema. Y el segundo tema tiene que ver con un proyecto de modificación al Acuerdo 07 de 2005 del Consejo Académico que tiene que ver con el año sabático. Vamos a revisar en primera instancia qué dice el Acuerdo 011 de 2002 frente a lo que se refiere a año sabático. El Acuerdo 011 de 2002 señala en su artículo 18 que el año sabático es un derecho. Exactamente en el literal C se señala que uno de los derechos de los docentes de carrera de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, además de los que deriven de la Constitución Política, las leyes, el Estatuto General, el presente Estatuto y demás disposiciones de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, es disfrutar de las licencias, comisiones, años sabáticos y los permisos de acuerdo con las situaciones previstas por la ley y los reglamentos.
Señala además que en el artículo 83 el año sabático queda definido de la siguiente manera. Los docentes de carrera de tiempo completo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas gozan cada 7 años de un año remunerado que se denomina año sabático. Durante este periodo, los docentes deberán dedicarse a actividades de investigación o actualización de sus conocimientos, a la producción de libros, videos y otras actividades relacionadas con su desempeño de acuerdo con los planes institucionales de desarrollo. En el artículo 84 se señala la modificación que se hace al año sabático, que queda en el acuerdo número 05 de 2011 del Consejo Superior Universitario, que de alguna manera lo legisló de la siguiente forma, empezando a limitar el derecho que ya tenían los docentes al año sabático. Y lo dejó de la siguiente manera. Para poder disfrutar del año sabático se requiere, primero, haber prestado sus servicios a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas durante 7 años, continuos o discontinuos, que se deben contabilizar a partir de la inscripción del docente en el escalafón o del reintegro del último año sabático disfrutado. Segundo, presentar el plan de trabajo o de estudios que se va a desarrollar durante el año sabático. Y tercero, obtener aprobación del plan de trabajo o de estudios por parte del Consejo Académico, previo concepto del respectivo Consejo de Facultad. Se deben tener esos 3 requisitos, es decir, tener el tiempo, los 7 años, contando desde la inscripción a la carrera o desde el último año sabático tomado. Segundo, presentar un plan de trabajo a desarrollar en ese año sabático. Y tercero, que ese plan de trabajo haya sido aprobado por el Consejo de Facultad y allí surtir el trámite correspondiente. Dice allí mismo, en el primer parágrafo, que al término del año sabático el docente deberá entregar al respectivo Consejo de Facultad el producto de la actividad para la cual fue aprobado dicho periodo. En segundo término, señala que el tiempo de comisión remunerada y no remunerada y de licencias remuneradas y no remuneradas se descuenta en el cálculo de tiempo del servicio para efectos del año sabático. Es decir, si un docente toma una comisión remunerada o una comisión no remunerada, una licencia remunerada o no remunerada, ese tiempo se descuenta para los 7 años del año sabático. Allí empieza a negarse el derecho. Además se dice, todo docente de carrera en disfrute de año sabático o en situación administrativa de comisión de estudios remunerados, el tiempo concedido se considerará de dedicación exclusiva para el desarrollo de dichas actividades autorizadas. Es decir, estando el profesor en año sabático, debe dedicarse exclusivamente a lo que señala el plan de trabajo. Con ello, se le niega al profesor la posibilidad de que haga otras actividades diferentes a las que están en su plan de trabajo, porque se concibió en ese año, el 2005, que los docentes lo que hacían era descansar un año de la universidad distrital, pero ponerse a desarrollar actividades académicas en otras universidades para incrementar sus salarios, lo cual no está mal, pero lo que no está bien, y en eso de pronto tenemos coincidencia con quienes hicieron esta formulación, es que el año sabático es para tratar de cambiar las actividades que se desarrollan o profundizar en alguna de ellas para obtener un producto que le permitan mejorar en su labor de docencia, investigación o proyección social, es decir, en su labor académica. Y los docentes seguramente salían a hacer otro tipo de situaciones. Hasta allí lo que aparece en el acuerdo 011 de ese año. Luego viene una reglamentación que es el acuerdo 07 de 2005, en donde aparecían esos elementos que hemos mencionado, pero que se desarrollan exclusivamente en lo que tiene que ver con el procedimiento. El acuerdo exactamente se llama por el cual se reglamentan los procedimientos para el otorgamiento y desarrollo del estímulo académico del año sabático para los profesores de carrera de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Se dan los considerandos que fundamentalmente apuntan a señalar que es necesario definir mecanismos, procesos y procedimientos que permitan tanto a los profesores de carrera como a la universidad clarificar completamente el desarrollo del año sabático, que la universidad adopta mediante el acuerdo 011 de 2002 en el estatuto
el estatuto de carrera, el cual consagra en su artículo 83-84 el estímulo y condiciones para el disfrute del año sabático, que fue los que mencionamos ahora, y que la universidad consagró en ese acuerdo el estímulo como derecho de los docentes. Y dice aquí que se acuerdan una serie de elementos que son los que vamos a revisar rápidamente el día de hoy para compararlos con lo que viene en la propuesta que se está presentando por parte de la administración en las diferentes facultades, en las decanaturas, en los consejos de facultad, en los consejos curriculares, pero sin consultar directamente ni con las agremiaciones ni con los docentes. En términos muy generales, ¿qué dice? Primero, la definición del año sabático como un derecho que tienen los profesores de carrera de tiempo completo de la universidad de disfrutar de un año remunerado para dedicarse a la investigación o la extensión avalada institucionalmente, actualizar sus conocimientos, realizar escritura de libros de texto, de ensayo, de resultados de investigación, preparar y escribir full papers para publicación en revistas indexadas tipo A1, efectuar traducción de libros o realizar otras actividades relacionadas con su ámbito profesional de desempeño por el que ingresó a la universidad de acuerdo con los planes de desarrollo institucional y las necesidades de los proyectos curriculares. Es decir, le dan una serie de alternativas de lo que podría ser. Supondríamos que pueden ser más. Dice que el tiempo de disfrute del año sabático es de un año calendario y aparecen enseguida las condiciones. Recordemos estas condiciones porque son cosas que entran en la modificación que se está proponiendo por parte de la administración. Para acceder al año sabático se requiere que el profesor aspirante cumpla con, uno, haya prestado sus servicios a la universidad durante 7 años continuos o discontinuos en dedicación de tiempo completo. Segundo, haya presentado un plan de trabajo o de estudios que desarrollará durante el año sabático. Y tercero, haya obtenido la aprobación del plan de trabajo o de estudios por parte del Consejo de Facultad, pero el concepto del respectivo Consejo de Facultad. Es decir, se mantienen las 3 condiciones que vienen del Acuerdo 011. El tipo de trabajo que puede desarrollar. Los tipos de trabajo que el profesor puede realizar durante el disfrute de su año sabático son: 1. Labores de investigación en los campos de la ciencia, las tecnologías, las humanidades y las artes afines al ámbito de su desempeño académico. Segundo, participación en intercambios docentes o de investigación con otras instituciones de orden nacional o de orden internacional legalmente reconocidas. Tercero, elaboración de libros de texto, de ensayos, notas de clase, resultados de investigación u otras actividades derivadas del quehacer docente. Elaborarlas. Cuarto, producción de videos, obras o cualquier otro producto vinculado con el desempeño docente y que tenga relación con las actividades que el profesor realiza en la universidad. Quinto, producción o creación de obras en el campo de la investigación, la ingeniería, las ciencias, las artes y que tenga relación con la actividad que el profesor realiza en la universidad. Sexta, actualización de conocimientos en campos afines al área de desempeño del docente. Y séptima, actualización para el dominio de lenguas diferentes a la lengua materna. Esos son los 7 tipos de trabajo que puede desarrollar el docente. Y señala además que estas actividades deben corresponder con lo programado en el plan de desarrollo de la facultad y del proyecto curricular, en el que el docente desarrolla mayoritariamente su actividad académica. Ahora bien, aparecen cuáles son las condiciones. En las condiciones académicas que darían vida al año sabático. Para recomendar la aprobación del año sabático ante el Consejo Académico, el Consejo de Facultad y el proyecto curricular, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos. Primero, que el plan de trabajo previsto por el profesor se inscriba en los planes de desarrollo de la universidad, de la facultad y del proyecto curricular con la que el profesor está desarrollando su actividad académica. Y segundo, que la calidad y magnitud del proyecto ameriten la concesión de un año sabático para su realización. Esto aparece porque algunos profesores estaban haciendo hojas de Excel, algunos otros no hacían ningún trabajo y aparecían al final con algún curso mínimo básico de inglés. Y en ese orden de ideas había necesidad de clasificar. Pero lo importante aquí es que si se va a trabajar un año, queda claro que el trabajo corresponde a un año de desarrollo. Dentro de las 7 actividades formuladas arriba, investigación,
proyección social en el campo de la tecnología, participación en intercambios docentes, elaboración. Es la ejecución de una de esas 7 que contribuyan al plan de desarrollo del proyecto curricular de la facultad o de la universidad. Es decir, que lo que se hace aporta al desarrollo del proyecto curricular de sus estudiantes y del profesor mismo. ¿Cuáles son los procedimientos? Es lo que también viene asignado aquí. Todo proyecto académico elaborado por un docente que aspire a año sabático debe cumplir el siguiente procedimiento. Primero, presentar ante el proyecto curricular el plan de trabajo para su estudio y aval. El plan de trabajo debe guardar concordancia con las líneas de acción académicas previstas en el proyecto curricular. Segundo, ser aprobado el plan de trabajo en el Consejo de Facultad y ser recomendado para su aprobación por el Consejo Académico, enviando el análisis y conceptos favorables. Y tercero, ser aprobado el plan de trabajo por parte del Consejo Académico. O sea, se presenta ante el Consejo Curricular cumpliendo una normativa frente a lo que se hace en el proyecto curricular y su plan de desarrollo, ser aprobado y presentado desde el proyecto curricular al Consejo de Facultad, donde es aprobado y se emiten los conceptos de esa aprobación, y eso se llevan al Consejo Académico y el Consejo Académico se aprueba. Se señala además que para que el Consejo de Facultad de las respectivas unidades académicas, al estudiar y analizar y considerar las solicitudes de año sabático, solicitarán a la División de Recursos Humanos de la Universidad la certificación donde exprese que el profesor haya prestado sus servicios durante los 7 años continuos o discontinuos. Es decir, aquí es el momento en donde se haría el descuento de las licencias que haya tenido el profesor. Ahora bien, aparece en la reglamentación del 2005 del Acuerdo 07, en su artículo 6, el desarrollo y cumplimiento del año sabático. El profesor presentará ante el coordinador del proyecto curricular un informe final que deberá entregar al Consejo de Facultad en un plazo no mayor a un mes después de finalizado el periodo del año sabático. Termina el año sabático y el profesor debe entregar un informe a su coordinación. Además, el profesor deberá presentar y socializar ante la comunidad académica de su proyecto curricular el producto del plan de trabajo realizado según lo establecido en el artículo 3, es decir, si hizo una estadía, si hizo un libro, si desarrolló labores de investigación, si hizo unas producciones en obras de video o de otra forma, si desarrolló creación en obras del campo de la tecnología, la ingeniería o las artes, si hizo actualización de su formación en la docencia o en el área de profundización, hace un informe, lo presenta y públicamente lo sustenta. Esto, el informe hasta un mes después y la sustentación posteriormente a la validación de este informe. Luego vienen otros elementos que tienen que ver con las incompatibilidades, con las condiciones de inicio del año sabático, con la suspensión del año sabático. De las primeras incompatibilidades, el desarrollo del año sabático es incompatible con otros estímulos otorgados por la universidad a sus docentes, es decir, no se puede dar simultáneamente. Las condiciones de inicio del año sabático dicen que para poder iniciar el desarrollo del trabajo durante el año sabático, el profesor debe estar al día en sus compromisos y actividades académicas en la universidad. Es decir, si se terminó el semestre, haber entregado las notas, haber dejado listo todo el proceso, si tiene a su nombre algunos recursos de la universidad, debieron haber sido subsanados, etcétera, etcétera. ¿Es posible suspender el año sabático? Según la reglamentación, el Consejo Académico podrá aceptar la suspensión del disfrute del año sabático cuando se encuentre debidamente justificada la solicitud elevada por el profesor previo visto bueno del Consejo de Proyecto Curricular y del Consejo de Facultad, el cual se encuentra adscrito, y del Consejo de Facultad al cual se encuentra adscrito el docente, siempre y cuando no hayan transcurrido más de 3 meses del disfrute de este estímulo. En estos casos, el Consejo Académico decidirá la fecha en que disfrutará el tiempo restante de lo que le queda de año sabático. Si el Consejo Académico no acepta la solicitud, indicará al profesor acerca de la obligatoriedad de continuar en su año sabático y qué tareas debe cumplir de acuerdo al plan de trabajo previsto. Si hubiera lugar a modificación del plan de trabajo, el Consejo Académico podrá aceptar las modificaciones que presente el profesor una vez justificadas y con visto bueno del Consejo de Proyecto Curricular y del Consejo de Facultad,
siempre y cuando no hayan transcurrido más de 3 meses del disfrute del estímulo llamado año sabático. Y para rematar, aparecen unos derechos del profesor durante el año sabático. Durante el desarrollo del año sabático, el profesor mantiene todos los derechos contemplados en el Estatuto Docente de la Universidad, tal y como se contempla en el artículo 18 del Acuerdo 011 del 2022. Listo. Esto fue firmado por Carlos Javier Mosquera Suárez y Homer Calderón en el año 2005, exactamente el 12 de julio. Ahora bien, se han presentado una serie de problemas con el año sabático en cuanto a la presentación de los resultados. Y de ese contexto vamos a hablar en la próxima emisión para dejar cerrado el ciclo de lo que tiene que ver con el año sabático y la pérdida del derecho con una reglamentación que se viene trabajando. Ahora bien, habría que precisar si efectivamente se pierde o no el derecho con los procedimientos que allí se están previendo para las posibles tareas que podría desarrollar el docente durante el año sabático. Pero eso lo dejamos para nuestra siguiente emisión. Por ahora dejamos el contexto hasta aquí. Y aquí quedamos en cómo vamos UD por esta emisión. Somos pueblo, somos alma, somos nido. Somos canto, somos danza, somos río. ¿Cómo vamos, UD? Muchas gracias, profe Jairo, por ese despliegue de la resolución 058-2024 sobre la reanudación y modificación del cronograma de la convocatoria a concurso público para la provisión de cargos en la planta docente, y también por esa explicación del proyecto de modificación del acuerdo 07-2005 del Consejo Académico respecto a una aclaración sobre el año sabático y todo lo que conlleva. Pasemos ahora a nuestra segunda zona musical, donde tenemos a una de las orquestas más importantes de la salsa brava. Hablamos de la orquesta La Conspiración. Y en este caso presentamos este son montuno llamado Sangre Son Colorá, que denuncia a su manera la sensación permanente que tenían los boricuas de ser ciudadanos sin dignidad alguna solo por su color de piel, y que por el contrario fueron sometidos por un abrasivo colonialismo. Pasé por tu tierra, ay sin querer a tu servicio, estaba sin tener poder. Escuchemos. Tú dices que yo no soy igual, y en la sociedad no tengo igualdad. Que yo te hice, no te maltraté, a lo contrario las cosas fueron al revés. Pasé por tu tierra, ay sin querer, a tu servicio estaba, sin tener poder. No pude ni hablar, qué milagro que me dejan votar. Te pedimos, déjanos en paz. Que tú son blanco, que yo son negro, que tú son blanco, que yo son negro, que tú son blanco, que yo son negro. No importa el color de la piel, la sangre son colorá. 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 La sangre, la sangre, la sangre colorá. No me la dañe de maldad. Sangre son colorá. Lo que
Memoria UD. Este es un espacio para la formación colectiva de la memoria del devenir político y académico de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Muy buenos días, apreciada audiencia, comunidad universitaria de la Universidad Distrital. Bueno, aquí para seguirles contando algunos datos, cuando menos curiosos, ¿no?, de la historia de la universidad. En este caso nos vamos a remontar al mes de enero de 2006. Estoy viendo aquí un acta del Consejo Superior y estoy pues interesada en ver qué cosas se hablaban, ¿no?, en esa época, de qué cosas se discutía en el Consejo Superior. Pero para empezar quiero hacer énfasis en las personas que componían este órgano en ese momento, porque es bien interesante. Estaba el profesor Abel Rodríguez Céspedes, que sabemos que fue secretario de Educación, en ese momento actuaba como representante del alcalde de Bogotá. El profesor Abel ya está fallecido, pero fue un líder político, ¿no?, en el campo de la educación. Estaban, bueno, como representante del ministerio Iván Francisco Pacheco. Como consejeros representantes de las directivas académicas estaba el profesor José Manuel Flores Pérez, quien actualmente es el representante de los profesores al Consejo Superior y que ha estado en el Consejo Superior desde diferentes vertientes, digamos. Estaba también Jorge Adelmo Hernández como representante de los profesores, Jorge González Peñarete como representante de los egresados, y estaba el señor Fabio Lozano Santos como representante de los exrectores. Esto es para el año 2006, y recordemos que él acaba de terminar también su mandato como representante de los rectores precisamente en este año, ¿no? Tuvo otro periodo. Estaba Juan Agustín Carrizosa, representante del sector productivo, Miguel Ángel Barriga, representante de los estudiantes, y, oigan, Omar Andrés Camacho, representante suplente de los estudiantes. Omar Andrés Camacho es el actual ministro de Minas y Energía. Es egresado de la Universidad Distrital y para aquel entonces actuaba como representante de los estudiantes, miembro del Consejo Superior. Y el rector encargado del momento era el profesor Carlos Javier Mosquera. También recordemos que el profesor Carlos Javier Mosquera volvió a ser rector en encargo en el año 2003, 2014 a 2017, ¿no? Inicialmente se nombró en encargo por 3 meses con la tarea de sacar adelante la aprobación de la reforma propuesta por la Asamblea Constituyente Universitaria, pero pues acabó demorándose 3 años en ese encargo, en este segundo, pero en este primero estamos hablando aquí es por allá en el año 2006. Y estaba el profesor Homer Calderón como secretario general del Consejo Superior. Recordemos que él también terminó recientemente su mandato como decano de la Facultad de Ciencias y Educación. Entonces miren cómo los nombres pues se repiten, son ciclos de personas que están en un puesto y otro, bueno, que gravitan en torno a los puestos administrativos en la Universidad Distrital. Bueno, y entonces me llama mucho la atención también puntos que tenían para discutir, ¿no? Y hubo una discusión sobre qué aprobaban para la agenda, porque tenían al parecer en ese momento había sido suspendido el rector anterior, por eso habían nombrado al profesor Carlos Javier en encargo, se deduce pues de esta acta. Tenían el tema de que había sido radicada un proyecto de reforma estatutaria y tenían un tema de aprobación del presupuesto, y entre discusiones sobre qué discutir en la sesión, pues acaban dándole un orden y en primer lugar abordan el tema de reforma estatutaria, y es muy curioso leerlo porque bueno, hay quien presenta la reforma, el profesor Manuel Flores, pero inmediatamente hay discusiones sobre que habrían muchos otros temas que discutir. El profesor Abel, por ejemplo, planteaba que así no se puede, pues no estaba de acuerdo con la manera como se estaba presentando y sugería que mejor hacer un listado
de temas que deberían ser considerados para aprobar la reforma y acaban, digamos, ese punto se trató de discutir cómo se discutiría la reforma y nunca la discutieron, lo mandan para una siguiente sesión. Luego presentan el presupuesto, pero curiosamente no dicen nada acerca del presupuesto, solo dicen que se hace necesario aprobar el presupuesto para sufragar el gasto operativo y se dice aquí que se informan los antecedentes de la construcción del presupuesto y punto, ¿cierto? Se levanta la sesión y se programa la siguiente sesión. Entonces, bueno, eso para analizar, ¿no? ¿Cómo es que ocurren estas sesiones? ¿Cómo es que se discute allí? ¿Qué se discute? ¿Y quiénes están discutiendo, pues, permanentemente el porvenir de la Universidad Distrital? Uno ya revisando las actas empieza a ver que hay unas repitencias, como unos ciclos en donde están unos y luego los otros y luego los mismos y luego los unos y bueno, de ahí nos salimos. Del mismo modo, el tema de la reforma, por ejemplo, ya en esta de 2006, pues ya se entiende que se había trabajado anteriormente, pues porque se radicó un documento, pero como siempre y como sigue ocurriendo hasta la fecha de hoy, es un tema que el Consejo Superior encuentra siempre el modo de evadir la discusión o de dar la discusión de una manera tan dilatada que se pierde el sentido, pues, de la discusión, o que se pierde la intención de siquiera pensar en algún día aprobar una reforma estatutaria. Y así seguimos hasta la fecha de hoy, 18 años después de esta acta. En la producción, Olga Castiblanco y María Eugenia Calderón. Gracias, profesora Olga Castiblanco, por evocarnos estos ejercicios de memoria tan necesarios en la comunidad estudiantil. Esto nos deja una gran conclusión y es como en estos últimos 18 años aún se siguen dilatando las intenciones de aprobar una reforma estatutaria. Prepárense porque lo que viene es puro fuego, la jungla de Flaco Flow y Melanina. Una de esas canciones que engancha desde el primer segundo y que sus letras son puro realismo. Este tema es un retrato brutal de la realidad de nuestros jóvenes. Escuchemos. ¿Y quién se esconde detrás de la maleza que acecha, disparando flechas de acero hasta convertirse en un animal felino, más peligroso que Tony Presidio, teniendo en claro misión y al vacino, primero al trato sino al olvido, basta ya detonación y estallidos. Contraatacan con flecha y estaca, Emira Bazuaca, a punto de estallar la mataca. Semilla que da el compás para traquear las maracas. Reunidos en el manglar serenata, al frente va una fila afinada que ahora marcha. Y un tintimplín de piedras que machacan, pura materia fina que se empaca en pacas. Corrupción, ambición más que la plata, rascan hojas, rayan latas. El caballo es el que saca y mata. Desde la dorada reina el peón con la estaca. Muchos catan al jaguar camufla de tigrillo. Vale más callar porque si no puede estallar. Todo es así, es sencillo. En la maleza esa la que oculta mi cabeza, la que ensucia mi limpieza, la razón de mi tristeza, Unos combatimos y otros rezan, uno es el cazador y otro la presa. Combatientes hoy ya no siento el dolor, mis heridas se sanaron pero a base de rencor. Contra el gobierno, la oligarquía, porque para ellos no vale nada mi vida. Suba que suban las balas sobre mi cabeza, mientras mi madre en la casa reza que reza. Todos los días llora por mí, Tim Marín de Dopingüí. Hoy mataron uno, menos mal que yo no fui. Así es como funciona este país, así es como me tratan a mí. Marchitan rosas en el campo, en la ciudad se escucha el llanto espanto y un ahogante grito de justicia. La soga está en el cuello, aprieta asfixia, contaminan con malicia sus milicias. Se aplicará sevicia de injusticia, no más guerra no beneficia. Representantes toman sus medidas, precauciones cuando hay problema, luego se ocultan en sus madrigueras. Como quien dice, sálvese quien pueda de la hoguera. Se les hace ajeno el sufrimiento que lleva dentro un pueblo, es tan profundo el dolor de una nación que es condenada a soportar cual
difícil situación causada por los mismos hipócritas gobernantes, egoístas, opresores, traficantes de la verdad, pronto se avergonzarán. Hasta allá, Babilán. Carajo, me están utilizando como carne de cañón. Llamo a mi familia y no hay nada en el foco. Ni siquiera me pagan por esta misión suicida. Salgo con la libreta y no hay trabajo en la avenida. Maldita guerra, guerra y huevera. Vas a acabar conmigo, vas a acabar con mi tierra. Unos la originan, otros la patrocinan. El pueblo pone las víctimas y otros la medicina. Los más perjudicados somos nosotros, los pobres que pagamos con lágrimas en el rostro. Así es como funciona este país. Así es como me tratan a mí. Han despertado mi instinto de animal. Han despertado mi instinto de matar. Me obligaron a tomar las armas. ¡Qué karma! Se ha ensuciado mi alma, oh mi Dios. He matado a un ser humano, oh mi Dios. He manchado con sangre mis manos. Me felicitan por matar a un hombre, por dejar a un niño sin padre, sin nombre, a una madre sin hijo, a una iglesia sin crucifijo. Así es como funciona este país. Así es como me tratan a mí. ¿Quién es Melanina? ¿Quién fue el que cantó? Si alguien le pregunta, dígale que ese fui yo. Que quién llegó, ¡pum! Es Melanina el que votó. ¿Quién llegó? Todo lo que canto es para vos. ¿Quién llegó? No importa la tos. ¿Quién llegó? Difunda el mensaje que escuchó. Que se acabó este show. Que terminó el coco. Que no más guerra, por favor. Que la causa de la violencia en Colombia era la pobreza y la injusticia social. Que luchan, somos vecinos que escuchan, somos las calles de historias nuevas, presente y futuro apuestas, somos reforma y emblema. ¿Y de las reformas universitarias qué? Llama la atención la manera como algunas veces los órganos de dirección y gobierno de la Universidad Distrital, so pretexto de solucionar a toda marcha problemas de suma inmediatez, toman decisiones utilizando la institucionalidad representada en la normatividad interna de la universidad, pero cayendo, consciente o inconscientemente, en incoherencias entre las mismas. Es el caso del artículo 100 del Estatuto Estudiantil, Acuerdo 027 de 1993 del Consejo Superior Universitario, abre comillas. El Consejo Académico interpreta el presente reglamento, estudia y reglamenta todas aquellas situaciones que por su carácter de imprevistas no estén contempladas en él, cierra comillas. ¿Qué se entiende por situaciones imprevistas no contempladas en el Estatuto Estudiantil de la Universidad Distrital? El carecer de una definición institucional sobre ese tema facilita procesos de desinstitucionalización de la universidad. Por ejemplo, el Acuerdo 02 de 2023 del Consejo Académico, ipso facto, modificó a pedacitos los planes de estudio, desconociendo la normatividad vigente y aduciendo un hecho disque imprevisto, la baja demanda de cupos en un alto número de proyectos curriculares. Situación a todas luces claramente esperada o previsible, porque desde hace más de 10 años ese fenómeno ha estado presente no solo en la Universidad Distrital, también en otras universidades públicas de Colombia. Veamos qué contiene dicho acuerdo. El Consejo Académico en el Acuerdo 02 del 23 de mayo de 2023, abre comillas, por el cual se reglamentan situaciones y aspectos académicos que por su carácter de imprevistos no están contemplados en el reglamento estudiantil, que requieren inmediatez en su reglamentación en el marco de las políticas institucionales de flexibilidad curricular y de ampliación de cobertura contenidas en el Plan Estratégico de Desarrollo 2018-2030, cierra comillas. Considera el Consejo Académico, entre otras cosas, abre comillas, en las cohortes cuyo número de matriculados sea inferior a 30 estudiantes, se garantiza el registro de espacios académicos de estudiantes de primer período con una trayectoria académica alterna
que contemple la oferta de espacios académicos de componentes curriculares de fundamentación, siempre y cuando sean del componente transversal o de las ciencias básicas dentro de su mismo proyecto curricular o en otros, cierra comillas. Por tal razón, el Consejo Académico resuelve que a partir del tercer periodo académico de 2023, las coordinaciones de proyecto curricular deben estructurar trayectorias de formación para los estudiantes de primer ingreso. Las coordinaciones de proyecto curricular deben designar un docente consejero responsable de orientar el desarrollo de la trayectoria de formación de los estudiantes asignados. Asimismo, las coordinaciones de proyecto curricular deben flexibilizar el registro de créditos académicos para los estudiantes de cohortes con un número inferior a 30 matriculados y para todos los estudiantes activos. Para estudiantes de primer ingreso, las coordinaciones de proyecto curricular priorizarán el registro de los espacios académicos que correspondan al componente transversal o de las ciencias básicas. Las coordinaciones de proyecto curricular registrarán los espacios académicos en grupos compartidos por varios proyectos curriculares, grupos de otros proyectos curriculares o grupos propios. La conformación de grupos debe considerar las tablas de homologación aprobadas en el marco del último proceso de registro calificado. Las coordinaciones de proyecto curricular realizarán colaborativamente la planeación académica, creación de grupos compartidos entre varios proyectos curriculares, programación de horarios, asignación de horas lectivas a los docentes, etc., considerando el número de estudiantes por espacio académico establecido en las resoluciones 24 de 2010 y 37 de 2022, ambas del Consejo Académico. Primera observación. El Acuerdo 02, expedido por el Consejo Académico el 23 de mayo de 2023, introdujo en el lenguaje del conjunto de los planes de estudio de pregrado de la Universidad Distrital una serie de expresiones que aprobó exclusivamente en la reforma curricular de pregrado de la Facultad de Ingeniería mediante el Acuerdo 11 del 29 de noviembre de 2022 y sin que la Academia de la Universidad Distrital conociera lo que se debe entender por trayectoria de formación, trayectoria alterna, etc. Cosa que el Consejo Académico, un año después, el 4 de diciembre de 2023, concretó en la reglamentación de la reforma curricular de los proyectos curriculares de pregrado de la Facultad de Ingeniería mediante el Acuerdo 11 y que incomprensiblemente, entre otros, tampoco definió en el reciente Acuerdo 001 del 25 de junio de 2024, mediante el cual reglamentó la múltiple titulación de los proyectos curriculares de pregrado de la Universidad Distrital. Segunda observación. Y lo peor es que el Acuerdo 02 del 23 de mayo de 2023 del Consejo Académico extrañamente habla de componentes transversales y ciencias básicas, a sabiendas que el mismo Consejo, con la reforma curricular de pregrado de la Facultad de Ingeniería, entre otras normas, había derogado en el artículo 15 la resolución 53 del 4 de octubre de 2011, abre comillas, por la cual se establecen las áreas de formación y espacios académicos transversales a los programas curriculares de pregrado de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en el marco de la flexibilidad curricular, cierra comillas. Resolución en la que en su artículo primero establecía las áreas de formación y espacios académicos transversales institucionales. En su artículo segundo, incorporaba las áreas de formación y espacios académicos transversales a las facultades en el área de ciencias básicas, tanto en matemáticas como en física y para el ciclo tecnológico y el ciclo de ingeniería de la Facultad Tecnológica.
en su artículo 3, ratificaba la decisión de los consejos de facultad sobre las áreas de formación y espacios académicos transversales a cada facultad y para los ciclos tecnológicos y de ingeniería de la facultad tecnológica. Entonces, por obra y gracia del artículo 15 del Acuerdo 011 de 2022 del Consejo Académico, fueron modificados y derogados las áreas de formación y espacios académicos transversales a los programas curriculares de pregrado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital, establecidos en los artículos 1, 2 y 3 de la Resolución 053 de 2011 del Consejo Académico. ¿Y por qué una resolución como la 53 del 4 de octubre de 2011, aplicable a todos los planes de estudio de pregrado de la Universidad Distrital, se debe modificar y derogar en lo pertinente para una facultad? En sana lógica, se podría pensar que el Consejo Académico debería legislar para toda la universidad y no como se observa que algunas decisiones particulares de reforma curricular para una facultad las haga extensivas a todos los planes de estudio de pregrado y de manera descontextualizada de los procesos de formación específicos de cada una de las otras facultades. Ojalá que la Universidad Distrital fortalezca y consolide su institucionalidad con el nuevo Estatuto General que muy pronto el Consejo Superior Universitario expedirá y en cuyo marco institucional se debe construir el nuevo Estatuto Académico y con él la comunidad universitaria, sin excepción alguna, junto con los órganos de dirección, de gobierno y de participación democrática, determinen a la mayor brevedad posible la reforma curricular que la sociedad bogotana y colombiana requieren y necesitan. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Hasta una nueva oportunidad y muchas gracias. Que luchan, somos vecinos que escuchan, somos las calles de historias nuevas, presente y futuro apuestas, somos reforma y emblema. ¿Y de las reformas universitarias qué? Gracias, profesora Olga Salcedo, por el análisis de estos dos acuerdos. Con sus dos observaciones pertinentes, enfatizamos en la importancia del Consejo Académico y su rol de legislar para toda la comunidad, dejando de lado intereses particulares. En la última zona musical, un homenaje a todos los docentes ocasionales y catedráticos directamente desde la Universidad del Valle, esto es, al docente temporal. En toda nuestra nación, en las universidades públicas de la nación, hay que decir las verdades con claridad y razón. Hay docente ocasional y de cátedra precarios con exceso laboral, pero de bajos salarios. Dicen que no es empleado, tampoco trabajador, al servicio del Estado con su grandiosa labor. El docente ocasional y de cátedra en cuestión la están pasando muy mal en toda nuestra nación. Se los vincula por meses y trabajan en exceso, se les paga pequeñeces en un injusto proceso. No van a tener pensión con tan poca sumatoria, mientras que a la educación están llenando de gloria. Luchemos por acabar esta historia de maldad, porque merecen gozar de grata estabilidad. El docente ocasional y de cátedra en cuestión la están pasando muy mal en toda nuestra nación. Vamos a garantizarles dignidad
Y así finalizamos la emisión 259 de Univertopías, no sin antes agradecer a todos los participantes de este programa, los profesores Jairo Ruiz, Olga Castiblanco y Olga Salcedo, a nuestro equipo técnico Andrés Rodríguez, Daniel González y quien les habla, Paula Alejandra Rivera, estudiantes de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Y recuerden, desde este espacio seguiremos construyendo puentes de diálogo y conocimiento, siempre en pro de una universidad pública crítica y comprometida con los desafíos de nuestro país. Hasta la próxima. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Univertopías, un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Escúchenos en la UD FM Estéreo los domingos a las 10:30 am y por las redes sociales. América Latina se suba, con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Univertopías, un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Escúchenos en la UD FM Estéreo los domingos a las 10:30 am y por las redes sociales. América Latina se suba, con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Y una vez finalizada nuestra emisión radial, continuamos con nuestro suplemento. En esta ocasión con 3 segmentos. El primero de ellos, Univertopías y el proceso de paz en Colombia, con nuestra acostumbrada lectura del documento Hallazgos y Recomendaciones, el título La impunidad como factor de persistencia del conflicto armado, y los subtítulos Bloqueo a las investigaciones sobre narcoparamilitarismo y ataques a la justicia, de la página 460, y Ataques de la guerrilla, página 462. Enseguida, Univertopías y sus reflexiones sociales, con una reflexión que hace Christopher Yáñez Urbina en su TikTok, titulado El que se pica pierde, en donde hace una reflexión de la manera como la derecha acude a ciertas estrategias o tácticas para disuadir, para distraer a la izquierda, y está como que cae redonda. Eso estará ocurriendo en el caso de nuestro país, en el caso de nuestra universidad, y finalmente en cómo vamos de versión suplementaria. Los estudiantes en un audio nos enseñan las conclusiones a las que llegaron en la asamblea del 18 de septiembre y su declaratoria de asamblea permanente con alerta de paro. Pues iniciamos de una vez con Univertopías y el proceso de paz en Colombia. Univertopías y el proceso de paz en Colombia. Hoy en Univertopías y el proceso de paz en Colombia continuamos con la lectura del documento Hallazgos y Recomendaciones, en este caso el título La impunidad como factor de persistencia del conflicto armado, el subtítulo Bloqueo de las investigaciones sobre narcoparamilitarismo y ataques a la justicia. Y dice: algunas investigaciones judiciales permitieron entender el papel del paramilitarismo en una época en que el narcotráfico empezó su orientación contrainsurgente. Una jueza de la época, en el exilio desde hace más de 30 años, habló con la Comisión de la Verdad sobre su investigación de las matanzas producidas en Honduras, La Negra y Punta Coquitos en Urabá, a comienzos de 1988.
Esta puso al desnudo la triangulación entre paramilitares, narcotráfico, agentes del Estado y algunos ganaderos de la región que habían sido sometidos por largo tiempo al control de la guerrilla. La justicia de orden público determinó la responsabilidad de miembros del ejército en servicio activo adscritos al B2 del batallón Voltígeros, la vinculación de la Asociación Campesina de Ganaderos del Magdalena Medio, Abdegan, con sede en Puerto Boyacá y base en las fincas El Diamante y El Diamante 2 de Fidel Castaño, su lugar de entrenamiento y el involucramiento de Luis Alfredo Rubio, alcalde de Puerto Boyacá, cómplice de estas actividades y narcotraficantes que estaban detrás de los hechos. La investigación sobre las masacres derivó en amenazas contra la jueza y en 3 atentados mientras trataba de buscar el apoyo en el propio Estado para su seguridad. En una reunión con el ministro de Defensa de la época para evaluar su caso, en lugar de apoyo, la jueza recibió amenazas porque no siguiera su investigación. Abre comillas. Primero, se dijo que las investigaciones se caían no solamente por las pruebas, sino que también por la persona del juez, que la persona de la jueza podía ser o corrupta o inepta. Entonces, cuando yo le dije que no entendía, me dijo que todo el mundo tenía un talón de Aquiles. Le dije que yo no tenía el talón de Aquiles y me dijo que si no tenía, me lo encontraban, que se podían encontrar drogas en mi carro o demostrar que yo era una inepta para ejercer el cargo. Esto entre muchas otras cosas, pero resumiendo que en últimas ellos, los militares, estaban en capacidad de desconocer mi autoridad como juez de la República, la autoridad de todos los jueces de la República juntos, y que fuera y le contara lo que él me estaba diciendo a quien tuviera que contarle, a quien yo quisiera contarle. Cierra comillas. Entrevista con ex jueza exiliada en 1988. Y se señala en qué volumen, el 27 concretamente, está dicha entrevista. Y continúa el texto. La mayoría de estas masacres de 1988 y las consumadas en años siguientes mostraron la relación del narcotráfico con un paramilitarismo contrainsurgente. La mayoría de ellas, sin embargo, se disfrazaron como enfrentamientos entre el EPL y las FARC-EP. En ellas estuvieron implicados sicarios de las escuelas de entrenamiento del mercenario israelí Yair Klein y de militares del batallón Voltígeros. La estructuración de estos mecanismos contrainsurgentes apareció en el escenario judicial a partir de ese momento. El padre de la jueza a cargo de la investigación fue asesinado cuando ella estaba en el exilio. En julio de 1989, la jueza María Elena Díaz, quien asumió el caso 2 meses después de que su compañera saliera del país, fue asesinada en Medellín. En ese caso, la violencia contra los jueces generó un efecto disuasivo entre los jueces subsiguientes. Muchas decisiones previas se revirtieron precisamente por esta razón. En enero de 1989, una comisión de 2 jueces de instrucción criminal, sus secretarios, 6 agentes de la Policía Técnica Judicial y 2 conductores fueron masacrados en el caserío de La Rochela, en el municipio de San Vicente del Chucurí, en Santander. La comisión había ido a la zona a investigar la desaparición de 19 comerciantes en 1987. En dichos hechos estuvieron involucrados grupos paramilitares del Magdalena Medio en connivencia con miembros de las Fuerzas Armadas. La masacre fue un hecho traumático no solo para sus familiares, sino para todo el sector justicia. En el proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado por estos hechos, se señaló que ningún miembro del ejército ni de la policía llegó a auxiliar al único sobreviviente después de la masacre, a pesar de que los batallones militares se encontraban a 20 y 40 minutos del lugar de esta. Durante el proceso judicial fueron asesinados 3 testigos y un investigador. Además,
Los familiares de las víctimas que rindieron testimonio ante la CIDH fueron amenazados. El efecto de la impunidad de este caso se extendió a los procesos judiciales llevados a cabo en las zonas por masacres anteriores al caso de los 19 comerciantes, cuyos expedientes desaparecieron supuestamente porque se habían perdido en los hechos de la masacre contra la comisión judicial. En realidad, los jueces no tenían todos los expedientes consigo. Otro caso que puso en evidencia la estrecha relación del narcoparamilitarismo con sectores de las Fuerzas Armadas fue la masacre de Trujillo en el Valle. Esta incluyó una continuidad de hechos de violencia contra la población civil entre 1986 y 1994. Fue una agresión caracterizada por episodios de torturas, asesinatos y desapariciones forzadas. Se usaron métodos de sevicia extrema, que incluyó el uso de motosierras para desmembrar a las víctimas antes de arrojarlas a las aguas del río Cauca. Lo sucedido en Trujillo terminó en una comisión que determinó de manera contundente la responsabilidad del Estado, que fue reconocida por el presidente Ernesto Samper tras el informe. No obstante, la investigación judicial que derivó en ese informe se vio entorpecida por incontables obstáculos. Se dieron asesinatos de testigos, exilios y nuevos ciclos de amenazas que se extendieron hasta familiares y acompañantes de las víctimas. Al final, hubo algunas condenas contra militares y narcotraficantes, pero la pesquisa no alcanzó para develar todo el entramado criminal que se formó para preservar intereses ilícitos comunes del narcotráfico y miembros corruptos de la fuerza pública. Estos episodios de intimidación y violencia muestran que, en buena medida, las pocas investigaciones judiciales en Colombia por violaciones a los derechos humanos se han dado en medio de un recurrente negacionismo del Estado y de las Fuerzas Armadas respecto a sus responsabilidades. La versión prevalente en la mayoría de los casos es que se trató de hechos originados a partir de circunstancias locales y que, en consecuencia, las responsabilidades fueron solamente individuales. No obstante, también se ha probado que no fueron piezas sueltas de corrupción, sino que en múltiples ocasiones hubo alianzas cuestionadas con graves efectos para las víctimas y sus territorios. La persecución posterior a los acontecimientos, sumada a la ausencia de investigaciones, evidencian una recurrente falta de justicia. Por eso fueron tan importantes las acciones de los magistrados, jueces, fiscales o funcionarios que pagaron con su vida o su seguridad personal su compromiso con la verdad, la justicia y la democracia. No pudieron concluir su tarea de desmantelar los mecanismos del terror, pero se adelantaron en una tarea que nunca es tarde para un Estado que tiene la obligación de reconciliarse con las víctimas a través de la verdad. Ataques de la guerrilla. La justicia también ha sufrido embates de la guerrilla. En 26 de las 1.755 tomas y ataques guerrilleros a poblaciones se afectaron oficinas de juzgados y en 46 instituciones penitenciarias. En estos casos, las guerrillas afectaron a las instituciones de la justicia en medio de ataques indiscriminados, especialmente en el caso de los juzgados y también como violencia selectiva, sobre todo contra las cárceles. Las consecuencias de dichas acciones no solo incluyeron las instalaciones, sino también la extensión de la amenaza contra los funcionarios encargados de la justicia en dichas regiones. Además de los ataques indiscriminados en las tomas de guerrillas, también atacaron directamente a funcionarios judiciales. Un ejemplo fue lo ocurrido en noviembre de 1991, cuando las FARC-EP masacraron a una comisión encabezada por el juez 75 de Instrucción Criminal Permanente de Bogotá, Luis Miguel Garavito, y varios fiscales e investigadores de la localidad de Usme. Este hecho creó la impresión de que la justicia tenía vedado incluso circular
por las zonas cercanas a la capital de la República por la acción de la guerrilla. En el paro judicial iniciado por la masacre, Azonal Judicial emitió un comunicado dirigido a los jueces en el que les recomendó no realizar diligencias judiciales en zonas de conflicto. Esas zonas rojas estigmatizaron poblaciones y produjeron miedo entre los funcionarios que evitaban ser nombrados o trasladados a esos territorios. Las amenazas, presiones y desplazamiento de funcionarios del sector judicial en zonas de control de grupos guerrilleros como las FARC-EP o el ELN fueron frecuentes. En 1990, el ELN asesinó a la pareja formada por el juez de orden público Samuel Alfonso Rodríguez Jacome y la abogada Margot Estela Puentes Torrado. Fueron acribillados frente a su casa en Bucaramanga el 2 de junio de 1990. Su hija fue criada por sus abuelos en el exilio. Las investigaciones contra miembros de las guerrillas llevaron a amenazas o asesinatos. En marzo de 1996, en Tibú, norte de Santander, funcionarios de la Fiscalía cumplieron la orden de un juez sin rostro de dar con el paradero de José Nelson Pérez Ortega, alias Pulgarrecha, un miembro del ELN acusado del asesinato de un policía en norte de Santander. El 13 de marzo, los 6 funcionarios del CTI de Tibú cenaban en un restaurante cuando fueron atacados con armas semiautomáticas. La policía tenía su puesto a 2 cuadras de los hechos, pero tardó 45 minutos en llegar. En el atentado fallecieron los funcionarios Javier Alfonso Martínez Vila y Quintín Díaz Rondón, y Gustavo Rincón Muñoz, Jaime Ávila, Juan Carlos Romero, Yesid Enrique Duarte Cristancho sufrieron secuelas, discapacidad o impactos severos. 22 años después, en octubre de 2018, en la Jurisdicción de Justicia y Paz, se celebró una audiencia de versión libre del excomandante del Frente Libardo Mora Toro del EPL. El procesado confesó que efectivamente el ELN planeó el hecho y subcontrató al EPL para llevarlo a cabo. Según dijeron, se atacó a los funcionarios judiciales por ser objetivos militares, ya que eran integrantes de la Fiscalía que llevaban procesos contra los guerrilleros y habían capturado a uno de los suyos recientemente. Para la esposa de uno de los funcionarios atacados, esa fue, comillas, una verdad a medias, cierra comillas, porque la Fiscalía podría haber hecho mucho más para protegerlos, pero realmente no hizo nada. A la impotencia de las víctimas se sumó el drama de los sobrevivientes que ni siquiera han sido recordados. Abre comillas. El sobreviviente también le ha apostado al país. Tienen que ser nombrados. No pueden ser solo víctimas los muertos. A veces, cuando veo lo que sufrió, no sé qué hubiera sido mejor. Cierra comillas y cierra la cita, que es una entrevista a esposa del funcionario judicial del CTI. Hasta aquí la lectura del día de hoy. En nuestra próxima emisión, justicias de excepción que prolongaron la impunidad. Y hasta aquí Univertopías y el proceso de paz en Colombia. Univertopías y el proceso de paz en Colombia. Y es hora de una nueva zona musical, en este caso con Víctor Jara, el inmortal que viene desde Chile, Manifiesto. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene
tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita, santigua glorias y penas. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. Guitarra trabajadora, con olor a primavera. Que no es guitarra de rico, ni cosa que se parezca. Mi canto es de los andamios para alcanzar las estrellas. Que el canto tiene sentido cuando palpiten las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas, no las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras, sino el canto de una lonja hasta el fondo de la tierra. Ahí donde llega todo y donde todo comienza, canto que ha sido valiente, siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. Univertopías y sus reflexiones sociales. En Univertopías y sus reflexiones sociales hemos tomado el audio de Christopher Yáñez Urbina titulado El que se pica pierde, en donde hace un análisis de cómo, utilizando ese proverbio, el que se pica pierde, la derecha está aprovechando para desarrollar toda su política. El que se pica pierde. Esta no solamente es una muy buena frase de la cultura popular, sino que también es una que permite condensar la retórica de la nueva derecha. Desde Milei con un mal cover hasta las juventudes republicanas posteando un video el 11 de septiembre, lo que busca este sector político no es instalar temáticas. Muy por el contrario, su estrategia en realidad es producir reacciones. Y las izquierdas dejan el país. Las investigaciones en este campo nos dicen que apuntan a al menos 5 tipos de reacciones. La moralización. Si yo vivo saltándome las reglas y tú vives acusándome, ¿quién sería el conservador y quién sería el revolucionario? Es lo mismo que hacía ese compañero de escuela que buscaba decir: acá está la resistencia a la escuela, no allá con los borregos que le hacen caso a la profesora. La intelectualización. Cuando tú dices algo que no corresponde, siempre va a llegar la Hermione de turno a decirte:
es leviosa, no leviosa. Y tú siempre le puedes responder que a nadie le gustan los sabelotodo. ¿Quién queda de bueno y quién queda de malo? ¿Quién pasa a ser deseable socialmente y quién pasa a ser indeseable? El ataque inefectivo. ¿Quién no tuvo un compañero otaku que cuando le molestaban en clases intentaba hacer el poder del anime de turno para asustar y defenderse? Lo que solamente genera más burlas. ¿Quién sería el enclenque y quién sería el cool? Y por último, el ataque efectivo. Cuando yo quería un juguete que estaba usando mi hermano mayor, lo fastidiaba hasta que me golpeara. Así hacía que lo castigaran y yo me quedaba con todo. Y en este caso, ¿quién es el villano y quién es la víctima? Sin embargo, esta clase de reacciones no se buscan en cualquier temática, sino que en aquellas que son lo suficientemente sensibles como para producir reacciones afectivas muy potentes. Las infancias, la propiedad privada, las conspiraciones, las tradiciones y un largo etcétera. Y así se busca construir una audiencia en base a la sensación de vulnerabilidad para instalar sobre estas personas una promesa de salvación optimista, lo cual opera paralelamente entre una idea de conservarlo todo como está, pero para transformarlo todo hacia la desregulación absoluta, cuyo efecto directo es impulsar el ideal de la constitución de núcleos privados que son libres de hacer lo que quieran. La familia como núcleo privado y libre contra la intervención estatal. La empresa como una asociación libre de emprendedores contra los impuestos. Los estados-nación como núcleos libres y autónomos basados en tradiciones contra la ONU y lo internacional. Y toda otra serie de antagonismos producidas por las primeras 4 reacciones. ¿Y qué han hecho las izquierdas al respecto? Simplemente ser la que se pica y despliega su moralidad, intelectualidad y ataques. Por lo tanto, pierde. Ha perdido y va a seguir haciéndolo. Al menos si sigue sin entender las reglas de este nuevo escenario político, en donde es necesario buscar nuevas estrategias que quiebren esta retórica y no la reproduzcan. Pero bueno, ¿qué creen ustedes? Bueno, ahora nos queda revisar si es eso lo que le está pasando a la izquierda en Colombia. Nos pican y reaccionamos en vez de reflexionar y efectivamente dar una reacción, pero proactiva, constructiva y que dé lugar, aprovechando a que se tiene, si no el poder, por lo menos el gobierno, tratar de asegurar mejores resultados, lograr ganar mediante la movilización las reformas sociales que se requieren y en ese orden de ideas los mandatos de la Asamblea Nacional y Popular por las reformas sociales, la paz y la unidad se puedan ejecutar y de alguna manera que los sectores de extrema izquierda, los sectores de izquierda y centro izquierda por lo menos logren llegar unificados a posiciones que logren enfrentar a la derecha y ganar posiciones democráticas. Hasta aquí, Univerto Pías y sus reflexiones sociales. Univerto Pías y sus reflexiones sociales. Y en nuestra siguiente y última zona musical con Anati House y el apoyo y acompañamiento de Juan Ayala, Creo en ti, del álbum Vengo de 2014, porque la música no me pertenece, nos dice Anati House, y no van a poder silenciar las voces de quienes cantan, de quienes proponen, de quienes sueñan. Creo en ti. Creo en lo imposible, que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible, que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Creo en lo imposible, que el símbolo silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible, creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza. En lo pequeño radica la fuerza, con tu cariño yo caminaré, imaginando rutinas bellas para dar vuelta al mundo al revés. Empezar por nuestra casa primero, romper con todo nuestro miedo, ser consecuente de cuerpo y de mente para
cotidiana, enciende la sonrisa que sale por la mañana. Creo en ti porque veo tu fuerza inexplicable, esa justa dignidad inconmensurable. Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor. Porque en ti me veo yo. Creo en ti, con problemas y dilemas, con trabas, con vallas, con tropiezos y con penas. Creo en el cotidiano que hemos hecho a mano, tallado con el paso de lo que caminamos. Nadie muestra su careta, sonrisas y morilletas, solo esconden la verdad, desarticulando la micropolítica de la vida personal. Creo en nuestros sueños, volando para el cielo. Creo en tus acciones más fuertes que balas, transformando nuestro barrio al final de la jornada, con ideas que el dinero no compra ni paga. Por eso yo no vine a convencer a los convencidos, ni a predicar a los que se sienten vencidos. Yo vine a compartir con quien haya entendido que la pelea empieza por el nido. Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana. Creo en ti porque veo tu fuerza inexplicable, esa justa dignidad inconmensurable. Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor. Porque en ti me veo yo. Creo, tu mirada junto a mí. Creo, somos rebeldía. Creo, la rabia y la alegría. Y en nuestros sueños. Volando para el cielo. Desplegando alas. Libertades, esperanzas. Somos pueblo, somos alma, somos nido. Somos canto, somos danza, somos río. ¿Cómo vamos, UD? Y para el cierre vamos en esta pequeña sección, en este pequeño fragmento de Cómo vamos, UD suplementario, a oír la voz de los estudiantes desde su asamblea el 18 de septiembre, desde el día en que se encuentran en asamblea permanente, con una serie de tareas que se desarrollaron durante jueves y viernes en las diferentes sedes de la universidad, teniendo como epicentro la sede de la calle 40, con movilizaciones, con arengas y con trabajos en cada una de las sedes. Escuchemos la voz de los estudiantes en su asamblea del 18 de septiembre. Reunidos el día de hoy, 18 de septiembre, en la Asamblea General de Estudiantes de la Universidad Distrital, hemos llegado a los siguientes consensos. Primero, le exigimos al Consejo Superior Universitario de la Universidad no dilatar más el proceso de aprobación de la reforma del Estatuto General. Segundo, nos oponemos a la aprobación del proyecto de spin-off y del manual de asignación de espacios. El día de hoy, por la Asamblea, sale el consenso de entrar en la Asamblea Permanente con alerta de paro. Próximamente nos encontraremos con el encuentro distrital de estudiantes para que exigamos el pliego de peticiones para la administración y entrar en un paro indefinido, compañeros y compañeras. Les invitamos a participar de este encuentro y a caer a las asambleas en las facultades. ¡Ya volvimos! ¡Ya volvimos otra vez! ¡Ya volvimos a las calles!
la gloriosa UDE. Bueno, como dice la arenga final de los estudiantes, ya volvimos, como la gloriosa UD. Resumiendo, los estudiantes entran en asamblea permanente con alerta de paro, fundamentalmente por la aprobación de la reforma por fin en la Universidad Distrital, contra el proyecto o reglamentación de spin-off y por la necesidad de resolver los problemas de espacios dentro de la universidad. Hasta aquí, ¿cómo vamos? UD versión suplementaria. Somos pueblo, somos alma, somos nido. Somos canto, somos danza, somos río. ¿Cómo vamos, UD? Y con este segmento de cómo vamos, UD, el informe de los estudiantes y sus conclusiones de la asamblea del 18 de septiembre, damos por terminada nuestra emisión. Los miembros de la comunidad académica que soñamos y trabajamos por la reforma democrática y construcción colectiva de la Universidad Distrital, el equipo de Univertopías, agradecemos a nuestro equipo técnico, Daniel González, Andrés Rodríguez y Paula Rivera, estudiantes de Comunicación y Periodismo de la Universidad Distrital. Agradecemos también a todos nuestros invitados, a quienes nos oyen a través de las ondas electromagnéticas. Nos vemos y nos oímos la próxima semana. Y sí que damos votos porque los bogotanos, los colombianos, las bogotanas, las colombianas, luchadoras y luchadores populares, continúen con toda su energía por la construcción del país y la universidad que todas y todos nos merecemos. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Univertopías, un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Escúchenos en la UD FM Estéreo los domingos a las 10:30 AM y por las redes sociales. América Latina se suba, con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco, provocar un social terremoto en este charco.